9. El cerebro consciente. El cerebro consciente es un organizador de energía. Sus dos características sobresalientes son la capacidad de tener experiencias y de saber cuándo suceden. Los seres humanos, por el hecho de ser poseedores de este cerebro consciente, somos capaces de sentirnos, vernos y conocernos como entidades en un estado continuo de experiencia. Nuestros cuerpos y cerebros están compuestos de miles de millones de elementos que interactúan y convergen. Precisamente la base de la conciencia es esa capacidad de incluir elementos dispersos que interactúan en unidades globales. Al mismo tiempo es una continuación, en el nivel consciente, de los mismos procesos de inclusión básico en la evolución de partículas elementales a átomos, de átomos a moléculas, de moléculas a células, de células a tejidos, etc. Estamos en la cúspide de la evolución, en lo que se refiere a inclusión y complejidad. Y al mismo tiempo somos parte de un gran conjunto, el género humano y la conciencia planetaria. En este capítulo repasaremos dos procesos que bastan para explicar la misteriosa capacidad del cerebro de tener experiencias y de poder reflejarse en ellas. La interacción de los campos de energía en la estructura del espacio y las operaciones de inclusión llevadas a cabo por los circuitos de convergencia. La inclusión como base de la evolución. La evolución es la tendencia a la complejificación y organización de entidades capaces de originar patrones de energía cada vez más complejos. La evolución comienza con el espacio y termina con el espacio, pues el espacio es la organización energética menos compleja en un universo vacío y la más compleja en un universo lleno de campos neuronales en expansión. Puesto que la materia aparece en el universo como resultado de la interacción de al menos dos campos energéticos, el proceso más constante ha sido la tendencia hacia la complejidad, cuyo aumento es paralelo a la tendencia de los grandes conjuntos a organizarse mediante el proceso de inclusión. Si tomamos el número de elementos y la complejidad de sus interacciones como medida directa de la evolución, podemos definir un continuo que comience en el átomo y termine en el cerebro consciente. El átomo es una unidad formada por otras unidades. Es una unidad porque es un conjunto capaz de interactuar con otros del mismo nivel de complejidad. Al mismo tiempo, es un elemento de un conjunto superior, la molécula. La molécula es a su vez una unidad formada por otras unidades en interacción, capaz asimismo de interactuar como conjunto. La aparición de conjuntos superiores es la base de todas las propiedades sinérgicas y de la continuación del proceso de complejificación. La molécula, como conjunto y como unidad, tiene propiedades no contenidas en los átomos que la forman. Pero la molécula no es el producto final del proceso de inclusión. Varias moléculas interactúan de forma organizada, dando origen a conjuntos más complejos que se organizan en conjuntos superiores hasta que en cierto nivel surge la extraordinaria complejidad de la célula. La célula es un todo porque exhibe propiedades no incluidas en sus elementos constitutivos y puede interactuar con otras unidades de su mismo nivel de complejidad. El órgano sigue el mismo esquema, es una inclusión de células en un conjunto superior que exhibe propiedades sinérgicas. Un organismo se construye a partir de la interacción de varios órganos. El organismo es un nuevo conjunto superior y es una unidad en sí misma porque, repitámoslo, posee propiedades sinérgicas y capacidad de interactuar con otros organismos. En las profundidades del cerebro, continúa el mismo proceso a un nivel lógico y con velocidad creciente.
La actividad neuronal dispersa es incluida en conjuntos superiores, los patrones neuronales de inclusión, gracias a los circuitos de convergencia. Si la evolución es un producto de experimentación continua durante millones y millones de años, el cerebro es, por otra parte de la naturaleza, una solución al problema de la complejificación sin el inconveniente de grandes lapsos de tiempo. Esto es, el cerebro continúa por sí mismo el proceso de inclusión y complejificación sin todos los problemas que suponen la aparición de nuevas especies. Una vez alcanzado un determinado nivel de conciencia, cada cerebro es una nueva especie en sí misma, pero su desarrollo se realiza en cuestión de años y no de eones. Es como si con el cerebro tuviera lugar un ascenso impresionante en la curva de la nueva experimentación evolucionista con respecto al tiempo. El producto final de esta experimentación es la aparición de la propiedad más extraordinaria, la conciencia. La conciencia en la cúspide de la evolución. Si la actividad de una población de neuronas que participan en el desarrollo de un percepto se integra en un patrón algorítmico y neuronal, este constituye un todo superior que tiene la propiedad de inclusión del percepto. Análogamente, si la activación completa del cerebro origina un patrón inclusivo neuronal en una estructura polimodal, ese patrón forma un todo superior que se manifiesta en la propiedad experimentada como el yo. En estos términos, el yo es una unidad nueva que incluye a todo el organismo y que experimenta la plenitud de los sentimientos conscientes. La capacidad de reflejar es, pues, la capacidad de incluir en una unidad superior lo que no sería en otro nivel más que activación dispersa. La experiencia consciente se basa, por consiguiente, en el procesamiento de la inclusión de la información. Memoria icónica, metacontraste, espaciado secuencial, conciencia y procesos de inclusión. Si las ideas que acabamos de exponer son ciertas, debe poder ser comprobado. Afortunadamente hay un proceso que, cuando se analiza de forma adecuada, permite clarificar y concretar el significado fisiológico y fenomenológico de los procesos de inclusión. El proceso a que nos referimos fue estudiado por Sperling y recibió posteriormente el nombre de memoria icónica por parte de Neisser. Se refiere a la capacidad del sistema visual de mantener una huella del estímulo que lo impregna durante un periodo de tiempo que sobrepasa el tiempo de duración del estímulo. También se refiere a la capacidad de la señal de recuperar la huella visual un cierto tiempo después de la presentación del estímulo visual. El experimento de Sperling consistía en una presentación taquistoscópica de 50 milisegundos de líneas de letras que los sujetos habían aprendido a leer. Los primeros experimentos mostraron que, al margen del número de letras que se enseñaran, los sujetos solo podían informar de 4 o 5. Sperling entrenó a los sujetos en la técnica de informes parciales, que consiste en la presentación de tonos sonoros previamente asociados a la posición de cada grupo de letras. Un sobretono muy agudo indicaba que se informaría sobre la línea superior, un tono grave indicaba la línea intermedia, y los tonos se presentaban después de las letras utilizando intervalos diferentes. Sperling pudo mostrar que con esta técnica se conseguía una precisión de un 100% en los informes sobre varias presentaciones, empleando letras diferentes en cada uno de ellos. La precisión disminuía si el tono se retrasaba, y con un intervalo de 1 segundo no se detectaba efecto alguno. Estos resultados muestran que durante un breve periodo de tiempo existe una memoria visual icónica y que el contenido de esta memoria puede transformarse en un código verbal si se emplea la señal estímulo adecuada. Un año después de la publicación de Sperling, Aberbach y Coriel
señalaron un experimento similar, pero en esa ocasión se pidió a los sujetos que informaran sobre una letra, empleando un puntero visual en forma de barra rectangular que se situaba donde había estado la letra, en lugar de emplear el tono sonoro para permitir que tuviera lugar la recuperación. Cuando se presentaba una fila de letras durante 50 milisegundos y se retrasaba la aparición del puntero, varios milisegundos tras la presentación, los sujetos informaban que veían la letra ausente cuando aparecía el puntero. Se descubrió que el intervalo entre la presentación de las letras y del puntero podía variar entre decenas o centenares de miles de segundos sin que se alterara ese fenómeno. Como en el experimento de Sperling, el límite para que este fenómeno tuviera lugar era el del orden de un segundo. Si en lugar de ser una barra se hacía aparecer un círculo, rodeando la posición de la letra previamente presentada, se observaba un fenómeno muy interesante. El círculo parecía borrar la letra. Es decir, el sujeto informaba de que no había letra en el interior del círculo, solo un espacio vacío. Este efecto retroactivo de enmascaramiento bloqueaba la experiencia consciente de la imagen y visual, inclusive aunque hubiera sido completamente decodificada y procesada previamente. Este fenómeno se denominó metacontraste. Cuando se presentaba un patrón complejo y con significado en lugar del círculo, tenía lugar un borrado similar. A este último fenómeno se le llamó de enmascaramiento retrógrado. Las investigaciones que han empleado estimulación dicóptica han mostrado que el fenómeno de enmascaramiento tiene lugar en el nivel central del sistema nervioso. Es más, las estructuras cerebrales responsables del fenómeno deben encontrarse en localizaciones más centrales de la corteza visual, pues los potenciales provocados para enmascarar los estímulos aparecen en la corteza occipital incluso aunque los sujetos señalen que no han visto esos estímulos. Con estas descripciones podemos analizar la base fisiológica de esos fenómenos. Sin embargo, antes de embarcarnos en la discusión de la posible base fisiológica de la memoria icónica, el metacontraste y el enmascaramiento, parece conveniente que hagamos algunos comentarios generales. Cuando aparecían el tono sonoro del experimento de Sperling o el puntero rectangular en el de Aberbach y Coriel, tenía lugar una experiencia visual consciente de la aparición de una letra. Como estas señales se presentan mucho después de que la corteza occipital haya sido activada por las letras, la experiencia visual activada por las señales debe estimular algo que se encuentre más allá de la activación de la corteza. Ese algo activado por las señales debe ser el mismo algo borrado por el círculo en el fenómeno del metacontraste o por el patrón presentado en el fenómeno del enmascaramiento. Ese algo se encuentra en un nivel diferente de la corteza visual, como demuestra el experimento de potencial provocado, el cual, junto con la evidencia dicóptica, no dejan que haya dudas sobre el origen central del proceso. Ese algo al que nos estamos refiriendo es la experiencia consciente perceptual en sí misma. Analicemos el experimento de Sperling a la luz de nuestros conocimientos fisiológicos. En primer lugar, las letras presentadas taquistoscópicamente activan los receptores retinales localizados en diferentes posiciones. Esta activación se transforma en códigos neuronales que viajan a través del nervio óptico. Esos códigos neuronales incluyen, con cierta lógica, la forma y posición de las letras en la presentación visual. Los códigos relacionados con la posición están, sin duda alguna, incorporados a los relacionados con la forma de las letras. Cuando esos códigos neuronales alcanzan la corteza cerebral, se estimula un campo energético neuronal
y con él la experiencia perceptual. Posteriormente, la activación de la corteza cerebral es transferida a través de los circuitos convergentes a las estructuras polimodales de alta convergencia, como la corteza inferotemporal, el núcleo pulvinar, el núcleo caudado y la corteza frontal. En esos lugares se activan patrones de inclusión algorítmicamente descriptivos de la forma y la posición de las letras. Cuando esos procesos codificados tuvieron lugar, se presentó un sonido. Los códigos neuronales estimulados mediante el sonido señalaban de forma lógica y en un cierto nivel la posición de las letras con las que se asociaba el sonido. Tras la llegada a la corteza temporal, esos códigos eran transferidos a las mismas estructuras de alta convergencia en que se almacenaban los códigos visuales inclusivos. El único rasgo en común del sonido de los códigos visuales en este nivel era una cierta lógica relacionada con la posición. Cuando los códigos del sonido inclusivo llegan a las estructuras polimodales, reactivan uno de los 3 códigos visuales relacionados con las letras. Una vez que esa activación ha tenido lugar, los códigos algorítmicos visuales comienzan a estimular la corteza visual y se provoca la imagen visual de las letras. En el experimento de Averbach y Coriel tienen lugar los mismos procesos, excepto que en lugar de un código verbal algorítmicamente relacionado con la posición de las letras, se estimula un código visual relacionado con la posición del rectángulo marcador. Analicemos ahora el fenómeno del metacontraste. En este caso, la presentación de las letras se transforma en códigos neuronales en el nervio óptico, en campos neuronales en la corteza visual y posteriormente en patrones inclusivos de alta convergencia en las estructuras polimodales. De forma similar, un círculo en el lugar de las letras sufría las mismas transformaciones. Los códigos neuronales relacionados con el círculo incorporaban de forma lógica y algorítmica la posición y la forma del círculo. La lógica de esos códigos era más compleja que la del marcador rectangular o que la de la señal sonora. Este incremento de complejidad, en lugar de reactivar el patrón visual asociado con una letra, interfiere con él de tal manera que también impide la reactivación de la corteza visual, no reactivándose la imagen de la letra. Un fenómeno similar debe suceder en el fenómeno de enmascaramiento. Los patrones de inclusión parecen ser necesarios para el almacenamiento icónico y para la recuperación de la imagen. Pero, ¿qué pasa con el proceso consciente en sí mismo? ¿Qué sucedería si tuviera lugar una activación de la corteza visual, pero no de los patrones de inclusión de alta convergencia? Los trabajos de Andreassi y sus colaboradores son muy explícitos sobre lo que sucedería si solo tuviera lugar una activación de la corteza visual. En su estudio, registraron potenciales provocados de la corteza visual de sujetos humanos empleando un procedimiento de espaciado secuencial que consistía en la presentación de figuras geométricas en rápida sucesión. En alguna de las presentaciones, los sujetos informaron de que habían visto solo algunas de las figuras, pero no todas ellas. Sin embargo, Andreassi y sus colaboradores informaron de que para la misma intensidad de las figuras se obtenían claros potenciales provocados en la corteza visual, incluso para figuras que los sujetos no podían ver. Sucedía algo más allá de la corteza visual que interfería la percepción consciente de las figuras. Si se interferían los patrones de inclusión de las estructuras polimodales, entonces la activación de dichos patrones tenía que ser importante, imprescindible para el proceso consciente, al menos en lo que se refiere a la experiencia perceptual. Un enfoque más directo de la cuestión se intentó interfiriendo la actividad de una estructura polimodal, el núcleo caudado de ratas, durante la observación de un proceso de aprendizaje. El resultado fue claro: los animales tratados de esta forma se comportaron como si no hubieran percibido nada.
Estos resultados, unidos a la evidencia clínica, sugieren la importancia que tiene para el cerebro consciente la existencia de un patrón neuronal de inclusión y de alta convergencia en las estructuras polimodales. Esta conclusión concuerda con la idea de que para que cualquier cosa sea experimentada conscientemente, tiene que ser experimentada con un todo desde el punto de referencia de un todo superior. O, análogamente, que tiene que ser incluido en un todo superior como elemento del mismo. La base de la conciencia. Vayamos un poco más lejos. Un campo neuronal y un proceso de inclusión no son experiencias conscientes en sí mismas. ¿Qué hace que sean experiencias y qué hace que sean conscientes? En capítulos previos, nuestra búsqueda de la base fisiológica de la experiencia seguía una lógica implícita. No estábamos satisfechos con la conclusión de que la actividad neuronal per se era la base de la experiencia, sino que buscábamos las transformaciones de dicha actividad. Llegamos a la conclusión de que las interacciones entre los elementos neuronales producían el desarrollo de un campo energético neuronal, tridimensional en cuanto a forma y muy complejo en cuanto a sus características. También afirmamos que ese campo neuronal se expandía al interactuar con el espacio. Ahora afirmamos que esa interacción entre dos campos energéticos en la estructura del espacio es la base de la experiencia consciente. Interacciones de campos energéticos en una estructura. Desde tiempos muy remotos, el hombre ha buscado el proceso fundamental que pudiera explicar la aparición de la materia y las relaciones entre las energías. Como resultado de esta búsqueda se desarrollaron símbolos que eran manifestaciones concretas de los hallazgos conseguidos. Uno de los símbolos mejores y más conocidos de este tipo es la cruz. Se pensaba que las dos líneas simbolizaban dos fuerzas o energías que se cruzaban e interactuaban en un punto. Esa interacción y el punto resultante constituían una declaración que se puede resumir de la forma siguiente. Si dos energías interactúan, desarrollan una nueva dimensión. Otros símbolos son incluso más explícitos. La esvástica oriental es otro ejemplo. En ella se incluye la dimensión del movimiento. El movimiento tiene lugar en un espacio determinado y cambia dicho espacio. La técnica de la holografía es una explicación contemporánea de esos principios, en la que se necesitan dos campos energéticos altamente organizados, los haces de láser de referencia y reflejado, que interactúan sobre una estructura fija, la emulsión fotográfica, para dar origen a un patrón de interferencia que al ser iluminado con la luz del láser de referencia, provoca en el espacio una imagen tridimensional. Por tanto, la interacción postulada entre el campo neuronal y campos naturales y elementales en la estructura del espacio no es ni mucho menos un caso único ni una excepción. Campos neuronales y códigos convergentes. De la misma forma que el presente no tiene una duración fija e invariable, sino que cambia con el estado psicofisiológico del organismo, varía también el campo neuronal. Cada modalidad sensorial debe estar relacionada a diferentes morfologías, localizaciones y formas de los campos neuronales, y lo mismo sucede con sus transformaciones. Con esto queremos decir que todo campo neuronal interactúa con un campo energético natural, dando origen a la experiencia. Las características de la experiencia desarrollada de este modo dependen de la complejidad de los campos de interacción. Todo nuevo proceso de inclusión lleva asociado el desarrollo de un campo neuronal cortical y de un patrón algorítmico en un patrón energético. Cuando se activa una estructura polimodal por un patrón de inclusión, las vastas poblaciones de neuronas presentes en ella desarrollan interacciones energéticas que también son transformadas en campos neuronales.
Las características de esos campos neuronales dependen de los muy complejos patrones específicos de actividad neuronal que desarrollan las estructuras polimodales y de alta convergencia. Una interacción entre esos campos polimodales y de alta convergencia y algún campo del espacio elemental pueden tener lugar, y así se puede crear una nueva dimensión de la experiencia. Es posible que en ese nivel tengan lugar interacciones entre varios campos neuronales. En las escuelas orientales de pensamiento se suele afirmar que todos los seres vivientes, incluso los conscientes, son una manifestación única del mismo ser consciente. Tal vez el desarrollo de los nuevos patrones y campos inclusivos no sea más que la manifestación de diferentes niveles de complejidad de una energía única e idéntica. La conciencia podría entonces ser concebida como un fenómeno general y ampliamente extendido que se manifiesta de diferentes formas. Algo similar debía pensar Wundt cuando afirmaba que toda entidad viva tenía conciencia. En lo único que difieren los procesos conscientes es en su nivel de complejidad. La experiencia y la conciencia son el resultado de al menos dos procesos diferentes e interrelacionados. El desarrollo de los campos neuronales en primer lugar y los procesos lógicos de inclusión en segundo. La aparición de los campos energéticos neuronales y la interacción entre ellos y algún campo elemental en la estructura del espacio parece ser imprescindible a lo que sentimos que es la experiencia y la conciencia. El cerebro consciente es la conexión entre nosotros y las organizaciones de la energía en el espacio. Somos una manifestación de esas interacciones.